Buenas noches a todos, un placer estar con ustedes en esta noche, en este proceso formativo. Hoy tenemos para explicarles dos evidencias y pues va a ser un poquito corta la reunión porque pues por el festivo. Hoy se tiene pues otra reunión pues por la noche, pero vamos a mirar la evidencia que nos muestra el profe y luego yo les voy a mostrar una pues que vamos a empezar, vamos a iniciar en la noche de hoy, pero que seguimos la otra semana. Profe Javier, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, aprendices. Eh, Le voy a explicar pues los lineamientos para esta actividad. Es un preinforme, pero en un informe laboratorio, pues con unos temas específicos y debe incluir un pequeño experimento, pero a diferencia del anterior, es un poco más con parte conceptual. Ya las evidencias que van a tomar de este experimento van a ser fotos y que se van anexando a la actividad. Entonces, les voy a compartir pantalla. Bueno, en este caso tenemos la actividad 3, que es describir las manifestaciones de energía explicando las variables que intervienen según el contexto social y productivo. El tema clave que se va a tratar es el tema de la energía. Entonces, para esta evidencia, nos recomiendan que vayamos pues al material de formación, que es el de la ciencia de las cosas, el mismo que ingresamos la clase anterior pues con la actividad de video. Entonces lo que se requiere es que usted haga un informe de laboratorio, pero en este caso con los temas de la energía. Entonces acá, ¿cuáles tipos de energía nos requiere que se haga? La energía cinética, potencial, gravitacional, energía potencial elástica y energía térmica. Y una vez que tengamos pues todo esta consulta de los tipos de energía, lo que debemos realizar es lo siguiente, lo que está aquí, que tienen que ser las recomendaciones. Entonces dice que investigue los tipos de energía, parámetros y sus variables. Esto es una parte teórica. Por favor, mucho cuidado con esto, de que como estos temas de física pueden llegar, tienen sus temas, digamos, profundos, ya estudios pues más avanzados. La idea es que ustedes no lleguen a ese nivel de profundidad, sino que esta investigación se haga bajo las condiciones de temas entendibles. Entonces buscamos qué es, digamos, la energía, un concepto que quede claro para usted, y luego qué tipos de energías existen en ese caso y qué variables maneja. Entonces, por ejemplo, que si interviene el tiempo, que si interviene la distancia, esos son los parámetros. Y ya, pues hacerlo de una manera somera para que no tengamos que entrar a un territorio que es muy complejo realmente, porque digamos que ya sería para un estudio de alguien en física. Entonces simplemente vamos a ver esos conceptos de manera lo más sencilla posible. Entonces buscamos qué es energía cinética. Si no entendemos el concepto, pues buscamos en el video energía cinética explicado, no sé, para colegio, para niños, como decía un aprendiz para dummies. Pero lo importante es que usted pueda extraer un concepto claro y sencillo, conciso, de que no tenga que ir a terminologías técnicas que nos va a hacer es enredarnos. Entonces, aquí nos dice que haga pues un cuadro comparativo pues con estos tipos de energía. Nos sugieren esta, pero que si usted encuentra otro tipo de energía, pues también las puede incluir en ese comparativo. Menciona cómo se transforma la energía en otra. Pues hay también muchas explicaciones de eso, pues fácil de entender. Me dice que haga un listado con los parámetros físicos. Esto realmente ya va incluido dentro de lo que está acá, entonces
vamos a, digamos, a omitir esta parte porque ya está incluida en la parte 1. Y esto que está acá también vamos a omitir. ¿Qué pasa? Que luego lo que sigue acá es una parte que tiene que ver con un experimento que tiene que ver con energía. Le sugiere que usted pues haga una preparación de los materiales, que aliste pues todo lo que necesita para el experimento, para poder luego medir esas observaciones, que luego tome registro de ese experimento pues con fotografías, y saque unas conclusiones, bueno, haga un análisis, saque unas conclusiones y terminamos con la bibliografía. Entonces todo eso está, lo resumo en esto que está aquí, pues entonces estos ítems de acá. ¿Qué pasa? Que aquí son como las cosas que debemos tener en cuenta, pero viene un material que trae territorio donde está el formato donde ustedes van a hacer ese informe de laboratorio. Entonces, para saber digamos, cuál es el proceso, el principio y final que debe tener ese laboratorio, o más o menos el cuerpo principal que debe tener ese laboratorio, nos debemos remitir pues a esa parte. Entonces, les voy a compartir acá. Debemos ir al apartado donde se sube la evidencia. En este caso buscamos la evidencia 3. Entonces vamos a, a la fase 2 de planeación, actividad de proyecto 3, guía de aprendizaje 03, y buscamos la evidencia 3 de física, que sería esta que está acá. Describe las manifestaciones de la energía, pues acá como les había dicho, explicando pues las variables que intervienen según el contexto social y productivo. Acá en este apartado es donde se sube la evidencia, pero aquí es donde está el recurso que yo les digo. Si ustedes presionan ahí, ¿qué va a pasar? Que les va a salir unos documentos que están en formato zip, que se puede abrir en Bitrap, y tiene 2 documentos, y uno es un documento de Word que trae lo siguiente. En este documento de Word viene pues cómo se hace esa práctica laboratorio. Entonces, que dice preinforme, alistamiento de materiales, desarrollo de la práctica y presentación de los datos, que son como las componentes principales. Pero por favor, tengamos en cuenta, ahorita que estamos nosotros presentes y para los que van a ver el video después, que no vamos a hacer el preinforme. Esta parte del preinforme no lo vamos a hacer. Normalmente en una práctica que ya incluye un laboratorio, pues en un contexto ya más real, usted primero, antes de entrar al laboratorio, usted debe traer un preinforme, que es un documento escrito, y una vez que el preinforme es correcto, usted entraría ya a hacer el laboratorio como tal, y es ampliar pues todo lo que sale en el preinforme y anexarle todos los resultados, el análisis, las conclusiones y estas evidencias de laboratorio. Entonces prácticamente en el informe está todo el preinforme. Entonces, como nosotros no vamos a hacer las dos cosas porque eso implica que la evidencia se extienda y no queremos que la evidencia no se extienda, vamos a omitir el preinforme. Al final, todos los elementos del preinforme pues, van a estar inmersos en un informe normal. Entonces, para que por favor esto no lo saltemos, porque ya lo que contiene pues lo vamos a encontrar aquí más adelante. Entonces me dice que pasos para elaborar la práctica de laboratorio. Entonces aquí me han puesto todas las recomendaciones para esa práctica. Pero ¿qué pasa? Que aquí me dice que solicite material. Pues en este caso nosotros no vamos a solicitar ningún material porque ustedes mismos son los que van a dar esos materiales. De la parte o las partes que se refieran a que usted tenga que pedirlo en algún lugar, las vamos a omitir. Porque realmente en este experimento usted va a poner los insumos. Que ya les voy a hacer otra recomendación pues aparte de ese experimento. Entonces debemos omitir pues todo eso que dice que pedirle material a alguien o permisos a alguien, porque realmente es algo que usted debe hacer.
Luego, recomendaciones para hacer la práctica de laboratorio, pues nos dicen que tengamos el preinforme escrito. Recuerden que esto pues no lo vamos a hacer, sino que lo vamos a colocar dentro del informe. No es prácticamente cuando uno hace un laboratorio, hace pues esa parte de alguna manera doble, porque ya lo que usted presenta es el informe como tal, donde une todo el preinforme más todas las observaciones más las correcciones. Entonces, por eso no vamos a hacer doble trabajo. Bueno, nos dicen que recomendaciones, en el caso que estemos trabajando en un laboratorio, ustedes lo van a hacer en sus casas, entonces pues sí es recomendable que tengan en cuenta esas recomendaciones para que no, pues, no vaya a haber ningún incidente. Pero la idea es que usted haga un experimento lo más sencillo posible. Acá dice que pues herramientas digitales que usted puede utilizar, sea los laboratorios Cloud Labs o otro tipo de laboratorios virtuales, y nos dan pues esas páginas por si uno quiere indagar sobre esos laboratorios. Y acá nos dan un ejemplo de la práctica laboratorio. Esto es lo que debemos tener en cuenta tal cual para el experimento. Entonces acá tenemos un bosquejo de lo que se pretende hacer, cuáles ecuaciones se necesitan. En este caso es un laboratorio de energía cinética. Qué materiales, qué instrumentos usted va a necesitar, cómo desarrolla el experimento y qué es lo que va a determinar. Entonces eso usted lo va escribiendo en su informe. ¿Qué es lo que debemos adicionar? Pues tenemos que adicionar lo que dice acá, los lineamientos para la entrega del producto. ¿Y qué es eso? Que debemos tener un objetivo, qué es lo que queremos con nuestro experimento, qué metodología, acá pues nos dan cómo es realizar esa metodología, cómo vamos a presentar esos resultados, si usted va a presentar por medio de tablas, por medio de gráficos, esa información. Luego dice que al hacer un análisis y discusión de lo que usted hizo, pues analiza todas esas partes del experimento, todas esas mediciones, saca unas conclusiones y finalmente la bibliografía. Entonces, este es el esquema principal del laboratorio. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando ustedes están hablando de todo lo que tiene que ver con la metodología y bueno, y todo lo que va a hacer, pues en el apartado va a estar toda esta parte que está acá de la práctica laboratorio. Entonces, todo lo encuentran en ese formato que nuevamente les digo que se encuentra en territorio. Usted lo puede descargar y ya descomprime el archivo y está este documento que les estoy mostrando. Volviendo a la guía, entonces todo lo que está acá pues está en ese formato, entonces lo podemos simplemente volver a leer, pero recuerden que todo esto está inmerso en ese documento. Y ya lo único que debemos entregar es el documento de Word o el PDF. Otra cosa importante es que estas evidencias que dicen acá, pues usted toma fotos. Aquí dice que tome fotos de lo que usted está haciendo. Entonces usted diseña el experimento, le toma la foto y la va pegando en el documento de Word para mostrar pues que usted realmente está realizando ese experimento que está ahí. Una foto con los materiales, pues una foto ya ejecutando el experimento, y otra puede ser, digamos, ya con analizando esos parámetros. Y por último, que les recomiendo que solamente tomen una de estas energías iniciales. ¿Cuáles energías iniciales? Un experimento que tenga que ver con energía cinética o energía potencial. Acá dice potencial gravitacional, pero realmente hay una potencial normal, pues general, perdón, y la podemos hacer con esa. Pero con estos tipos de energía ustedes pueden hacerlo. En el caso de aquí que tenemos energía térmica o energía eólica o solar, digamos que son un poquito más complejos, pero si usted ve un experimento que utiliza este tipo de energía y que usted lo puede desarrollar, pues bienvenido lo puede hacer. Pero normalmente
los materiales, videos, recursos web que abundan, que ustedes pueden encontrar, sobre todo de la energía cinética. Entonces, si usted busca experimentos caseros de energías cinéticas, le va a salir muchos con todos los pasos, con pues un montón de cosas que ustedes pueden replicar perfectamente. Es claro que tenemos que tener en cuenta que evitar el plagio, ¿cierto? De que usted utilice las imágenes que están en esos videos, pues siguiendo el reglamento del estudiantil, el plagio no se permite. Usted sí lo puede replicar, ¿cierto? Utilizando los elementos que están ahí, si utilizan un carrito, pues usted también, todo eso es válido. Pero que usted sea el que está tomando esas mediciones, que usted sea el que saca las conclusiones. Y eso es todo por parte de la evidencia. No sé si tienen alguna duda, inquietud. Profe, me muestra la parte de arriba, yo digo, miro el nombre de la evidencia, más arribita. Sí, señora. Acá. Informe de laboratorio. Ya. Acá. Ya 3. Bueno, profe. Ese sería No sé si tienen alguna duda, inquietud. ¿O estamos bien? Recuerden mirar el documento Word, que es la guía de todo esto. ¿No hay ninguna inquietud? ¿Ninguna duda? No. Bueno, profe, creo que ya está todo claro. Bueno, profe, muchísimas gracias. Ay, profe, antes de que me olviden, recuerden que la práctica que tiene que ver con la bitácora, esto lo pueden incluir, entonces para que por favor tengan, digamos, ese apartado y esas evidencias y todo ese proceso que ustedes van a hacer para esta, para que se la anexen a la evidencia de la bitácora, para que no tengan que hacer un doble trabajo. ¿Listo? Que tengan presente esta evidencia, también la podemos ir incluyendo en lo que es la actividad de la bitácora. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, profe, muchísimas gracias. Esto es la guía de aprendizaje 3, informe de laboratorio. Bueno, profe, muchas gracias, profe. Listo, profe, feliz noche, aprendices. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, ahora nosotros vamos a seguir con la parte de los algoritmos, muchachos. Tenemos lo siguiente, yo les voy a compartir nuevamente también la guía de aprendizaje. En este momentico yo les voy a compartir la pantalla. Aquí les voy a compartir la pantalla. Entonces, miren, tenemos esta guía de aprendizaje donde tenemos pues lo relacionado con lo que habíamos visto la semana pasada, que era fundamentos de programación estructurada, que eran 2 ejercicios, ¿cierto? Tenemos lo del foro y tenemos esta evidencia, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que hagamos pues como una sola evidencia reflejada en 2 enlaces. Tenemos aquí el foro y tenemos este de taller aplicando funciones y procedimientos en la solución de algoritmos. Entonces yo les voy a mostrar aquí el foro. Un momentico, yo se los muestro. Perdón. Aquí les voy a mostrar el foro, un momentico. Tenemos aquí nuestro grupo. No, este no es. Tenemos aquí el grupo de nosotros. Y tenemos el foro. Entonces recuerden cómo se llama el foro. El foro lo tenemos por acá. Lo podemos mirar lo podemos ver que se llama estructuras de programación. Entonces podemos darle control C acá y lo podemos buscar aquí, pues con control F. Lo buscamos aquí en la parte de abajo.
Le vamos a buscar este foro, tenemos esta estructura de programación y lo que vamos a hacer acá es que vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, cuando usted les dé clic acá, él le va a mostrar un archivo en Word con unos ejercicios. Estos ejercicios, la idea es que ustedes lo desarrollen ahí en el foro o hagan un video explicativo de esto, ¿cierto? Estos mismos ejercicios son los que vamos a entregar para esta evidencia. Para esta evidencia de taller aplicando funciones y procedimientos en la solución de algoritmos. ¿Por qué se va a hacer así? Para que ustedes pues puedan mirar a través del foro pues los videos explicativos de los que ustedes van a hacer de estos ejercicios y puedan ustedes pues tomar sus propias conclusiones y también mandarlo por acá, ¿cierto? Taller aplicando funciones y procedimientos. Entonces, si le damos control C y control F a esto, aquí van a estar también estos mismos ejercicios, ¿cierto? El primero de ellos es esto, que un corredor de maratón, distancia de esto, ha recorrido la carrera en 2 horas y 25 minutos. Se desea un algoritmo que calcule el tiempo medio en minutos por kilómetros. Entonces, la idea es que ustedes vayan mirando cuáles son los datos de entrada, cuáles son los datos de salida, cuál es el proceso que hay que hacer, ¿cierto? De cada uno de estos ejercicios. Por ejemplo, acá, un corredor de maratón ha recorrido la carrera en 2 horas y 25 minutos. Se desea un algoritmo que calcule el tiempo medio en minutos por kilómetro. ¿Cuáles serían aquí los datos de entrada? ¿Cuáles creen ustedes que serían en este caso los datos de entrada? Para hacer esto en forma general, o sea, no solamente para el corredor que ha recorrido 2 horas y 25 minutos, sino para cualquier corredor al cual se le desea calcular el tiempo medio en minutos por kilómetro. ¿Cuáles serían los datos de entrada? ¿Cuáles creen ustedes que serían los datos de entrada en ese ejercicio? Si bien puede hablen que no tengo, aquí en este momento no puedo mirar el chat. Entonces, Ronald. Sí. Sí, es la distancia y el tiempo que le toma. Exacto, la distancia, pero ¿la distancia en qué? ¿Cómo mediríamos esa distancia? La distancia en kilómetros. La distancia en kilómetros y el tiempo. ¿Cómo se mediría el tiempo? ¿Cómo se ingresaría ese tiempo? Por minutos, ¿no? ¿Y qué más? A horas y minutos. Eso, entonces miren que aquí nos dicen un corredor ha recorrido la carrera en 2 horas y 25 minutos, o sea que los datos de entrada serían las horas y los minutos, ¿cierto? Y también los kilómetros, porque aquí nos están hablando de la distancia y nos están hablando del tiempo, pero el tiempo nos lo están diciendo que es en horas y en minutos, ¿cierto? Entonces mire que son 3 datos de entrada las que necesitamos. La distancia, las horas y los minutos. Y se desea, ¿y cuáles serían los datos de salida? ¿Qué tenemos que hacer en este caso? ¿Qué opinan ustedes? Aquí podríamos nosotros decir, bueno, vamos aquí como a hacer aquí como el algoritmo, ¿cierto? Aquí podríamos nosotros decir, bueno, podemos sacar acá como el algoritmo en sí. Vamos a sacarlo. Control C y vamos a llevarlo acá. Bueno, está como muy largo. Vamos a colocarle. Con esto de baquelas estamos definiendo que esos son comentarios. Entonces, ¿cuáles serían los datos de entrada? Ya dijimos que los datos de entrada son la distancia, es los minutos, las horas y los minutos. ¿Y cuáles serían los datos de salida? ¿Cuáles serían? ¿Qué opinan ustedes? El tiempo en minutos, el tiempo medido en minutos por kilómetro. Eso, entonces la salida sería tiempo, sería la división de minutos
sobre kilómetros, ¿cierto? Porque eso es lo que nos están diciendo ahí. Entonces, aquí nosotros tendríamos que mirar cómo hacer esa conversión, ¿cierto? ¿Qué tenemos que convertir? O sea, los datos de entrada, entonces sería escribir. ¿Qué tenemos que colocar aquí que escribir qué? ¿Quién me ayuda? ¿Quién lo quiere hacer? ¿Cuáles serían los datos que aquí tendría que decir? ¿Qué opinan ustedes? Según los datos de entrada. ¿Qué es lo que tendríamos que digitar acá? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? La distancia. Digite. ¿La distancia en qué? ¿En qué la debe digitar? La distancia en kilómetros y horas y minutos que tardó en recorrer esa distancia. Eso, entonces la distancia primero que todo. Solamente la distancia, entonces le vamos a decir leer, creo que es con leer que le colocamos aquí, y aquí le vamos a decir que lea solamente los kilómetros, ¿cierto? Leer, podemos colocarle distancia, kilómetros, ¿cierto? Esa va a ser la variable. Recuerden que la variable no puede contener espacios en blanco ni nada de eso. ¿Qué más necesitamos es que se digite? ¿Qué más le tenemos que decir al usuario que digite? Recuerden que es 1 por 1, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? Las horas. Las horas, digite. El tiempo en horas, ¿cierto? Entonces aquí vamos a utilizar una variable que se llame horas. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que digitar? ¿Quién más nos dice? ¿Quién nos dice qué más tenemos que hacer acá? ¿Qué son los datos de entrada? Distancia, horas y minutos, ¿cierto? ¿Qué diríamos? Digite los minutos. Pero aquí le vamos a dar como 2 punticos acá para que nos pueda pues mostrar esto bien. Y lo vamos a colocar en una variable que se llame minutos. ¿Qué más? ¿Qué más tendríamos que hacer acá? ¿Cómo hacemos? ¿Qué conversión tenemos que hacer acá? ¿Qué tenemos que hacer acá en este caso? ¿Quién me dice qué hay que hacer acá? Tenemos el tiempo en horas y en minutos. ¿Y en qué lo tenemos que convertir? Bueno, yo considero que deberían convertirlo primero a minutos, ¿no? Las horas a minutos. Exacto, entonces vamos a colocar, pues vamos a decir una variable que se llame total. Bueno, vamos a utilizar acá lo que se llama, aquí le minutos, vamos a lo que se llama una asignación, ¿cierto? Vamos a quitar esto de aquí y vamos a hacer una asignación. ¿Qué va a ser la asignación? Que vamos a obtener el valor en minutos, ¿cierto? Total minutos. ¿Y cómo se obtiene ese total minutos? Se obtiene los minutos, pues perdón. Se obtiene los minutos que acabamos de ingresar acá, ¿cierto? Estos minutos. Más, ¿cuáles otros minutos? Estas horas que las tenemos que convertir en minutos. ¿Cómo convertimos estas horas en minutos? Supongamos, una hora, ¿cuántos minutos equivale? A 60, ¿cierto? Entonces, 2 horas, o sea, el número de horas tenemos que multiplicarlo por ¿qué? Recordemos que es de mayor. ¿Cómo? Por 60, hay que multiplicarlo por 60. Por 60, entonces aquí nosotros le diríamos horas por 60. Y ya todo esto nos daría los minutos totales. O sea, las horas más los minutos. O sea, si por ejemplo fueron una hora y
y 30 minutos, entonces sería 1 hora por 60, sería 60 más 30, entonces el total de minutos sería 90, ¿cierto? Entonces recordemos que este minutos es un valor de entrada, ¿cierto? Ay, perdón. Bueno, aquí no está. Aquí está. Bueno. Entonces, luego entonces nosotros diríamos acá. Bueno, entonces vamos a obtener. Bueno, aquí ya lo que diríamos es que vamos a escribir. Bueno, aquí le diríamos entonces que vamos a obtener el tiempo en minutos. O sea, la salida es el tiempo. El tiempo sería también una asignación. Porque nos están diciendo que tenemos que encontrar el tiempo medio en minutos por kilómetro. Entonces vamos a colocarle acá el nombre de la variable pues que nos dijeron, ¿cierto? Nos dijeron tiempo en minutos. Entonces vamos a colocarle aquí tiempo. Y aquí vamos a decirle que cómo se hallaría ese tiempo, así como nos lo dijeron, ¿cierto? Vamos a decirle aquí tiempo. Tiempo promedio. Entonces el tiempo promedio va a ser igual a este total de... ¿A qué sería igual el tiempo en promedio? Aquí nos dicen datos de salida, tiempo en minutos sobre kilómetros. Entonces aquí cómo deberíamos de colocar. ¿Qué deberíamos de colocar aquí? ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, ya tenemos aquí la distancia, ¿cierto? Entonces sería el total minutos dividido la distancia, ¿cierto? Porque eso pues es lo que nos está diciendo el algoritmo. Y aquí ya nosotros entonces mostraríamos el valor. Deberíamos escribir el tiempo promedio, pues así como dice el enunciado, tiempo medio en minutos por kilómetro. El tiempo medio en minutos por kilómetro, lo que dice así. Y aquí le colocaríamos esta variable, tiempo promedio, ¿cierto? Y ya nos daría acá, pues el resultado que debe ser, ¿cierto? Entonces este es un algoritmo que me permite obtener, vamos a colocarle aquí algoritmo, tenemos que colocarle aquí un nombre, tiempo medio. Podemos colocarle tiempo medio o el nombre pues que nosotros queramos hacerlo, ¿cierto? Entonces aquí estaría. Bueno, antes de esto tendríamos nosotros también que definir pues las variables, ¿cierto? Entonces nosotros le diríamos aquí definir y las variables las tenemos que definir de alguna manera. Por ejemplo, la distancia. Recuerden que para que cada una de las variables debe tener, debe ser pues de algún tipo. Nosotros le diríamos que estos son los tipos que hay: carácter, entero, lógico y real. Entonces el carácter es la cantidad pues de caracteres que existe, o sea, pues cuando es un nombre o si es un apellido, en fin. El entero es cuando es un valor numérico pero que no tiene puntos decimales. El real es cuando tiene puntos decimales y el lógico es cuando tiene verdadero o falso. Entonces, por ejemplo, la distancia en kilómetros, podemos decir pues que es de tipo real, ¿cierto? Porque uno puede decir que pues, aquí no soy capaz de, bueno, vamos a decir aquí que es de tipo real, porque es un valor que es numérico, un valor que puede ser grande y que puede decir, por ejemplo, 4.5 kilómetros, ¿cierto? O sea, tiene punto decimal. Aquí definimos otro, que es, por ejemplo, los minutos. Como los minutos, bueno, vamos a decirle que es de tipo entero.
bueno, me está dando seleccionar. Y definir, estas son definiciones, estamos diciendo de o sea, qué tipo de variable es la que nosotros tenemos que ingresar. Entonces aquí nosotros le diríamos también las horas, le vamos a decir que también es como entero. Le vamos a decir entonces que lo ejecutemos, pero hay varias formas de ejecutar. La podemos ejecutar del todo, aquí lo podemos ejecutar pues del todo, podemos decirle aquí que nos digite la distancia, podemos decir por ejemplo que es 1 kilómetro, el tiempo en horas, podemos decirle que es 1 hora, digite los minutos, le podemos decir que es 30, y aquí nos dice cuál es el tiempo en minutos. Entonces nosotros aquí le dijimos que 1 hora equivale a... ¿Cuánto equivale 1 hora? Son 60 minutos. 60 más 30 es igual a 90. 90 dividido 1 kilómetro, pues entonces es igual a 90, que fue el valor que me dio acá. ¿Cierto? Entonces, también lo podemos hacer. Aquí hay una opción para ejecutarlo paso a paso en forma explicada. Entonces, aquí va ejecutando y va diciendo qué hace, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, línea 1, instrucción 1, el algoritmo comienza con el proceso tiempo promedio. Entonces le decimos aquí continuar. Luego nos dice, línea 6, instrucción 1, se define el tipo de variable dix_km como de tipo numérico, o sea, de tipo real. Le decimos continuar. Línea 7, se define el tipo de variable minutos como un numérico entero. Entonces, listo, lo estamos definiendo de tipo entero. Línea 8, se define el tipo de variable horas como de tipo entero. Entonces, listo, lo estamos definiendo de tipo entero. Se evalúa la expresión, digite la distancia en kilómetros. O sea, está mostrando pues aquí está mostrando este titulito. Línea 9, se muestra en pantalla el resultado, digite la distancia en kilómetros. Bueno, aquí dice, se espera que el usuario ingrese el valor y presiona Enter. O sea que aquí le damos la distancia en kilómetros. Podemos decirle, por ejemplo, que son 2 kilómetros. Le decimos continuar. Escribe, digite el tiempo en horas. Entonces aquí definimos cuáles son las horas. Esto lo va a mostrar en pantalla. Aquí ya lo mostró. Y luego nos dice, se muestra en pantalla el resultado. Digite el tiempo en horas. Luego dice, se espera que el usuario ingrese el valor y presiona Enter, o sea, el valor en horas. Entonces le vamos a decir, por ejemplo, que es una hora, o le podemos decir que son 2 horas, el valor que nosotros queramos. Entonces lo almacena en horas. Línea 13, se evalúa la expresión, digite los minutos. Entonces aquí muestra los minutos. Y aquí está esperando que ingresen los minutos para guardarlos en esta variable, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, podemos decirle que son 40. Le tenemos que dar aquí un Enter. Aquí nos dice, el valor ingresado se almacena en minutos. Entonces, si ven que está ahí como bien explicadito. En la línea 15 se evalúa la expresión asignar minutos más horas más 60. O sea, aquí lo que está haciendo él es que los minutos en este momento los tiene en 40. Le está sumando las horas por 60. O sea, 1 por 60 son 60. Más 40 son 100, ¿cierto? ¿O cuánto me daría este valor minutos, muchachos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuánto me estará dando este valor? Muchachos, ¿sí estamos entendiendo este algoritmo? ¿Sí lo estamos entendiendo? Sí. ¿Y los demás qué dicen? Karen, yo creo que Karen también. ¿Qué dicen los demás? Marcela, Mateo, Ruby, Andrés.
Sí, yo lo estoy haciendo acá. Yo voy siguiendo los pasos y lo estoy haciendo acá. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, este ya está finalizado. Y me perdí. Ah, no, estoy aquí. Bueno, entonces aquí vamos a decirle siguiente. El resultado es 100. Ah, mire que aquí incluso me está dando el resultado de esta línea. O sea, me está diciendo que es 40 más 60, entonces es igual a 100. Le damos continuar y me dice que la línea 15 guarda el resultado en total minutos. Luego va a hallar el promedio, que es total minutos dividido la distancia, ¿cierto? O sea que el total minutos, que ya dijimos que era 100, lo va a dividir entre la distancia, que son 2, ¿cierto? Entonces va a darle siguiente. La línea 16, el resultado es 50, ¿cierto? Porque pues habíamos dicho que eran 100 lo que era el valor del tiempo y lo íbamos a dividir entre la distancia, que es 2. Entonces ahí en ese caso daría 50. Le damos continuar. Sí, Profe, una pregunta. ¿Eso que está después del tiempo promedio es un más o qué es eso que está ahí? esa es una flechita, pero esa flechita tú la puedes obtener de acá. Tenemos aquí en comandos, aquí es una asignación. Entonces tú le das clic acá, ¿cierto? Lo presionas acá y él te lleva, te hace la flechita aquí. Sí, ok, Ahorita lo sé. es como la otra, sino que yo me confundí, yo la tenía así, pero pensé que eso era un más o algo así. No, no, no. Es una Me flechita. confundí. Ah, es así como esta. Lo que pasa es que yo no sé por qué quedó ahí tan pequeñita. Pero es lo mismo. Y Sí, ahora sí me dio, que yo tenía un error ahí, ahora sí dio. se evalúa la expresión, el tiempo medio de minutos por kilómetro es. Y se muestra en pantalla el resultado del tiempo medio de minutos por kilómetro es. Y se evalúa la expresión tiempo promedio. ¿Cierto? Entonces aquí ya muestra el resultado. O sea, aquí cuando se hace paso a paso, se hace demasiado explicado. Antes yo creo que es exagerado, ¿cierto? Porque muestra el resultado paso a paso, pero entonces también le sirve a uno como para entender mejor el ejercicio. Entonces yo le recomiendo que ahora al principio ustedes lo hagan pues así, lo hagan por acá, por ejecutar y por ejecutar ejecución explicada. Cuando es ejecutar del todo, entonces lo hace de una vez sin explicar nada, pero aquí con esta lo hace paso a paso, ¿cierto? Entonces es muy bueno que ustedes pues miren esa partecita, ¿cierto? Entonces yo les recomiendo que lo miren así, qué bueno sería. Listo, entonces, sí les funcionó, sí lo trataron de hacer. Entonces miren que ya ese es el primer ejercicio del laboratorio, ¿cierto? Este es muy similar a ese, muy, muy parecido. No sé si lo alcanzaron a copiar todo. ¿Sí lo alcanzaron a copiar? Sí, señora, yo sí. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para los restantes ejercicios es muy importante que ustedes estudien la parte eh, de, de condicionales y la parte de los ciclos. Entonces, en la parte de los condicionales es importante que ustedes pues conozcan o de pronto ya hayan hecho este ejercicio que lo pusimos la semana pasada, este ejercicio de los bisiestos, ¿cierto? Que nos hablan pues de cómo hacer la cuestión eh, en forma pues a través de condiciones, ¿cierto? Nos dicen que un año es bisiesto, no sé si algunos, un año es bisiesto cuando es divisible por 4 y cuando se dan una de estas dos condiciones, que el año no es divisible por 100 o que sea divisible entre 400, ¿cierto? O sea, se tiene que cumplir esta condición, pero además se deben cumplir una de estas dos, que no sea divisible por 100 o que sea divisible entre 400, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para saber que algo es divisible entre 4? Voy aquí a colocar el... Entonces, de pronto, este ejercicio es uno de los que vimos la semana pasada. ¿Cuándo es divisible por 4? Cuando el residuo de la división del año,
dividido 4 sea 0. O sea, por ejemplo, 40 dividido 4 es igual a 10. Entonces el residuo es 0, ¿cierto? O sea que 40 es divisible por 4. Por ejemplo, el año 2000 lo dividimos entre 4, entonces da 20. El residuo es 0, ¿cierto? Entonces, un residuo, ¿cómo lo obtengo yo? Con esta instrucción, 2000 mod 4. Espérenme un momentico. ¿Qué pasó? Sí. ¿Cómo? Ah, bueno. Es que estoy en conferencia. Listo. Bueno, chao. Que no, espérate, que ya viene que está en Itagüí. Bueno, entonces tenemos aquí esta parte y estamos diciendo que el residuo de la división del año, cuando le dimos por 4 y da 0, pues entonces porque se cumple esta condición que es divisible por 4, ¿cierto? Obviamente. Por ejemplo, 2000, mod 4 es igual a 0, entonces es porque este 2000 es divisible por 4, ¿cierto? Entonces, ese sería una cuestión. Además de que es divisible por 4, tenemos que tener una de estas dos condiciones, que el año no sea divisible por 10 o que sea divisible entre 400. O sea, se debe cumplir una de las dos condiciones. Entonces, por ejemplo, 2000 dividido 100 es igual a 2. Entonces, 2000 es divisible por 100. O sea, que esta condición no se cumpliría. 2000 estaría entonces dentro de los que nosotros diríamos que no es divisible por 4. Pero recuerden que se debe dar una de las dos condiciones como vimos acá. Se deben dar una de estas dos condiciones. Y es que sea divisible por, que sea, aquí debe estar, sea divisible por 4 y que sea o que no sea divisible por 10 o que sea divisible entre 400. Una de las dos se debe cumplir, ¿cierto? Entonces, si es divisible por 100 no se cumpliría, pero ¿qué pasa? Este 2000 dividido 400 es igual a 5, o sea que es divisible entre 400, o sea que sí se cumple, ¿cierto? O sea, se cumplió esa condición, se cumplió una de las dos condiciones que se requería, ¿cierto? Entonces, en este caso, el 2000 sí es bisiesto. ¿Qué pasó con el 2000? Que es bisiesto porque es divisible por 4, es divisible por 100 también, o sea que esta condición no se cumplió, pero esta sí se cumplió, que sea divisible entre 400, ¿cierto? Entonces miren que esta cuestión del bisiesto es un poquito pues compleja, pero ya sabemos que se deben de cumplir. Profe, sí. Ahí en el chat envié el algoritmo. No sé si lo puede revisar, lo puede copiar, lo puede pasar a PCInt y verificamos si está bien. Lo que pasa es que yo tengo un problema con el WhatsApp web en este momento. A ver, yo veo cuál fue. No, pero se lo pasé, fue al chat del Meet. Ah, bueno, excelente. Entonces tú colocaste ahí, leer año, si año mod 4. Ah, sí, señor, así es, exactamente. Muy bien, lo voy a colocar. Vamos a mirarlo, muchísimas gracias. ¿Quién fue el que me lo pasó? Pedro Viloria. Pedro. Ah, Pedro, muchas gracias, Pedro. Entonces aquí vamos a colocar uno nuevo y vamos a copiar el que él nos mandó. Año bisiesto. Entonces, ¿qué está diciendo él? Ingrese el año. ¿Qué estamos aquí diciéndole? Si año, o sea, aquí estamos preguntando si es divisible por 4. Y estamos colocando otra condición. La condición es que no sea divisible por 100 o que sea divisible por 400, ¿cierto? Entonces, si se da esta condición o se cumple una de estas, por eso es que aquí le colocamos y en este caso tenemos que decirle que se cumpla o esta condición o esta otra condición. Por eso es que lo analizamos las dos condiciones, las unimos con un o.
¿cierto? Entonces miren que aquí hay tres condiciones diferentes. Aquí está esta primera condición, que es cuando es diferente de cero. Esta otra condición, que es cuando el año es divisible por 400, ¿cierto? Entonces, si se cumple una de estas dos condiciones y además se cumple esta, podemos decir que el año es bisiesto, ¿cierto? Está muy bien tu ejercicio. Y si no, en lo contrario, entonces podemos decir que no es un año bisiesto, ¿cierto? Entonces, está muy bien lo que tú acabas de indicar, ¿cierto? Aquí nosotros, ¿qué haríamos para poder, alguna otra persona pudo entender este ejercicio? Muchas gracias, Pedro, está muy bien hechecito. Era uno de los ejercicios que nosotros teníamos que hacer para la anterior actividad. Recordemos que esta actividad del bisiesto tenía que ver con esta que nosotros decíamos de fundamentos de programación estructurada, ¿cierto? Ahí teníamos que hacer esta actividad. Entonces, efectivamente así es. Nosotros podemos entonces ejecutar esto de varias formas. Podemos, así si lo ejecutamos así todo completo, podemos colocar aquí, por ejemplo, el 2000. Y aquí nosotros nos diríamos que es un año bisiesto, ¿cierto? O lo podemos aquí ejecutar paso a paso. Yo les voy a dejar la cuestión para que ustedes lo ejecuten paso a paso y lo miren, pues, y lo analicen, pues, cada uno cómo es el algoritmo. Entonces, en este caso esta se debe cumplir y se debe cumplir también una de estas condiciones, o esta o esta. Recordemos que con la instrucción o se tiene que dar que una de las dos, para que sea verdadera, lo único que tiene que cumplir es que una de las dos sea verdadera, ¿cierto? Para poder que se dé. Entonces, si una de las dos es verdadera, ya toda la instrucción compuesta es verdadera, porque cuando nosotros hablamos de dos instrucciones, estamos hablando de una instrucción compuesta, de una condición compuesta, ¿cierto? Entonces, para que hagamos estos ejercicios, muchachos, los colocamos en el foro y y la idea es que ustedes también los envíen pues por la plataforma. ¿En cuál evidencia? En esta que aquí le estamos diciendo. Taller aplicando funciones y procedimientos en la solución de algoritmos, para que ustedes entonces vayan haciendo estos ejercicios y para que también vayan viendo cómo se utiliza este otro tema relacionado con lo que son los ciclos. Yo les voy a mandar este documentico para que ustedes vayan estudiando los ciclos y vayan haciendo también estos ejercicios. Listo, entonces, ¿cuáles son las evidencias que tenemos pendientes relacionadas con la parte de los algoritmos? Esta que es la de fundamentos de programación estructurada, que son con dos algoritmos sencillos. Ustedes pueden mirar acá la guía aprendizaje, que mañana también se los voy a dar, y ahí les aparecen los ejercicios que deben hacer. Los de foro, que están allá en el foro, pues como tal. Y este del taller aplicando funciones y procedimientos, que son estos mismos ejercicios del foro, ¿cierto? Entonces, muchachos, la idea de esto es que ustedes pues practiquen bastante, pregunten y vayan haciendo los ejercicios. Mañana podemos tener mañana una asesoría a la 1 de la tarde para los que quieran pues con estos ejercicios del laboratorio. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, profe, tengo una pregunta. Sí. Tiene que ver con ese taller, ¿no? Taller aplicando funciones y procedimientos en la solución de algoritmos. Sí. Ese taller se hace con los ejercicios de la guía que está en la plataforma o del foro, porque son ejercicios diferentes, ¿no? No, pero estoy colocando los mismos para que ustedes lo puedan hacer rápido, pues. Estoy colocando los mismos ejercicios en el foro, claro que el que quiera hacer otro ejercicio, no, pues mejor, ¿cierto? Sí, no, disculpe profesora, sino que el foro, los ejercicios son diferentes, hay algunos diferentes, o al menos la numerología, como están escritos, son diferentes, hay algunos que son diferentes, por eso pregunto, si nos enfocamos en resolver todo el foro para entregar esa evidencia, o si utilizamos la de la guía como tal. A ver, lo que pasa es que yo les había colocado en el foro unos ejercicios diferentes,
pero como son tantos los que hay en la guía, entonces he tomado la determinación de colocarlos de la guía también en el foro, los cambié. Ah, ok, ok. Sí, porque es que si no les queda muy pesado. Tantos ejercicios. Claro que entre más ejercicios se haga, mucho mejor. Eso sí, pues. Ok, ok, profe. Entonces los que son para la guía como tal son los mismos del foro. Sí. Son esos, los Y lo mismos del hacen, foro. y lo hacen en los dos, en las dos partes. Ah, ok. Sí. Bueno, muchachos, Una muchísimas última gracias. pregunta, profe, perdón. Sí. Y los que ya participamos en el foro con los problemas viejos. Ah, no, ya no tienen que participar más. Pero si hacen los otros ejercicios, pues, de la guía, pues, para la otra evidencia, ¿cierto? Está bien. Sí, exacto. Bueno, entonces, muchachos, los espero con todas las dudas, con todas las inquietudes a través de WhatsApp. Y mañana, pues, a la una de los que quieran también tengan alguna duda con respecto a eso, entonces también estoy atenta. Mañana les coloco el link. Muchas gracias a todos. Y mucho ánimo a los que están en plan de mejoramiento, ánimo para que envíen esas evidencias y nos coloquemos al día. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Bueno, gracias a Listo, profe. ustedes. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien.